recitando, que se entienda lo que estamos diciendo, hermano, que podamos entender lo que estamos leyendo, como dice el hermano Carlos, ¿verdad? Entender lo que estamos leyendo, hermano. No nomás lo recitemos, lo leamos por leer, sino que entendamos lo que estamos leyendo. ¿Ven? Marcos 8:25 dice así, lo leemos a la cuenta de 3, terminando de leer, nos unimos en una oración, ¿vale? Dice así, 1, 2, 3. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor, gracias por el grupo de hermanos, Padre, que usted puso el corazón de estar aquí, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a que este tiempo que ellos están invirtiendo, mi Señor, no sea perdido, Padre, no sea en vano, mi Señor. Un alimento nada más para aventarlo, mi Señor, que el Santo Espíritu realmente está con nosotros, Padre. Le pido, Señor, que venimos en esta mañana, mi Señor, que pueda usar las palabras, mi Señor, pueda usar su palabra, mi Señor, para hablar en sus corazones, mi Señor. Permítanos nunca ser de tropiezo, Padre, de estorbo, mi Señor, de enojo, mi Señor, de disensión, sino simplemente podamos continuar con de bendición para su pueblo, mi Señor. Sabemos la gran responsabilidad, Padre, que es predicar, mi Señor, a su pueblo, mi Señor, enseñar a su pueblo, mi Señor, porque un día usted nos dará cuentas, nos pedirá cuentas de ellos, mi Señor. Permítanos ser de bendición, para que permítanos ser de bendición, que de todos los pecados, para que de todos los pecados, mi Señor. Yo pido que esta palabra pueda llegar a los corazones, mi Señor, pueda esos corazones estar blandos y receptivos a su palabra, mi Señor, que usted quiere a nosotros. Quite al hombre, Padre, no mire lo que pudiera ver malo de mí, Señor, sino sea su palabra lo que amo. Gracias por todo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Bien, hermano, en Marcos 8, hermano. ¿Alguna vez había leído esta lectura, hermano, del ciego de Bethsaida? ¿Alguna vez alguien la había leído, hermano? Bien, hermano, este es el único milagro de Jesús que es ejecutado en dos partes, por así decirlo. ¿Alguna vez lo han notado, hermano? Siempre que Jesús sanó, hermano, siempre que Cristo curó a alguien, dio sanidad, dio salvación, hermano, siempre lo hizo en un solo momento, en una sola intervención, en un solo acto. A veces ni siquiera es necesario hacer algo físico, hermano. Inmediatamente decía, eres salvo y eras salvo. Eres limpio y era limpio. Eres sanado y eras sanado. Pero ese es el único evento en el que Cristo, vamos a decirlo así, lo vamos a explicar, necesitó de dos oportunidades para cambiar a un hombre, para sanar a un hombre. Cristo se usó de dos oportunidades para sanar a un hombre. Dice así en el versículo 23, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Amén, hermano? El único milagro, hermano, que Jesús necesitó, o Jesús se valió de dos acciones, de dos formas, de un proceso para sanar. Hoy vivimos, hermano, en un mundo donde el proceso ya no importa, hermano, ya no es considerado, ¿verdad? Todo se quiere de inmediato, ¿verdad? Se alteran los procesos para tener un resultado inmediato. En los trabajos, en los noviazgos, en los matrimonios, en el gimnasio, se alteran los procesos para tener un resultado inmediato, ¿no? Porque estamos acostumbrados, hermano, a tener un resultado inmediato. Vemos todos los milagros de Jesús, hermano, y todos y cada uno fueron instantáneos. Pero hay un hermano que es diferente, que es el ciego de Bethsaida, ¿no? Jesús tuvo que intentar dos veces. Jesús lo intentó dos veces. Ahora, no era porque no tenía poder, no era porque necesitaba de dos intentos para cambiar a alguien, no era que necesitara de dos intentos para sanar a alguien. Quizá cuando yo leía por primera vez, quizá pensé en que era una ceguera muy complicado, de tiro tenía cataratas este hombre, o cuál era su problema, ¿verdad? Pero, hermano, realmente la respuesta es no, hermano. La obra de Dios, hermano, en nuestras vidas es un proceso, no un evento. La obra de Dios en nuestra vida es un proceso, no un evento. Amén. Por eso, hermano, que muchas veces decimos, Dios obra mi vida, y Dios va a cambiar mi vida, y Dios por así ya me va a cambiar, y Dios por así ya me habló, y es un evento, hermano. Pero al siguiente día, la siguiente semana, seguimos viviendo como
como nuestra concupiscencia nos lo dicta, como nuestros deseos nos lo dictan, hermano. Y ese deseo que estaba a tope va bajando y bajando y bajando y bajando, hermano. Hasta que se pierde aquello, hermano. Porque la obra de Dios no es un evento, es un proceso. ¿Cuánto quisiéramos, hermano, a veces que Dios nos transformara de golpe? Que Dios nos quitara nuestro carácter feo de golpe, nuestro débil carácter de golpe. ¿Cuántos quisiéramos que Dios nos quitara nuestro problema, nuestra depresión, nuestra apatía, nuestro pecado de golpe, hermano? Fuera milagro como lo hacía, ¿verdad? Señor, pues tú sanaste a aquellos cojos, a aquella viuda, a aquella mujer con flujo de sangre, sanaste a tantas personas en la Biblia y lo hiciste de inmediato. ¿Y por qué no lo puedes hacer conmigo? Mira, yo voy a la iglesia, mira, yo quiero que me uses, mira, yo quiero que me cambies, mira, yo quiero que obres en mí. Como lo hiciste con aquellos que inmediatamente los tocaste, te tocaban y eran sanos, les escupías, les hacías todo con tus manos y les sanabas su enfermedad. ¿Y por qué entonces no lo haces conmigo, Dios? ¿Por qué entonces no es inmediato tu obra en mí? Y queremos que Dios de un momento a otro cambie nuestra forma de pensar, de actuar, de vivir. Pero eso, hermano, es un proceso, no un evento. La obra de Dios en nuestras vidas es un proceso, no un evento. Quiero hablar del proceso de la restauración, hermano. Del proceso que Dios quiere obrar en nosotros, hermano, para que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Para que lleguemos a lo que Cristo desea, a lo que Dios desea que lleguemos. A la medida de la plenitud de Cristo. Que crezcamos, hermano, espiritualmente a la medida que Dios desea que crezcamos. Que seamos los cristianos que Dios desea que seamos, hermano. No que los demás quieren que seamos, hermano. No que mi esposa o mi esposo quiere que seamos, que Dios quiere que seamos. Y es decimos, ya ves, es que yo no tengo que agradar a ti, esposa, esposo, hijo, hija, madre, padre. Yo tengo que agradar a Dios y nos vamos con esa banderita, ¿verdad? Yo tengo que agradar a Dios. Pero, hermano, si no estamos buscando agradar, hermano, como jóvenes a sus padres, como hombres a su esposa, ¿qué estamos aprendiendo de Dios? Si es lo que Dios nos pide. Amén. Primeramente, hermano, quiero hablarle de las tres etapas, hermano, si lo puse yo, el ciego espiritual. 2 Corintios 4:4 dice la Biblia, hermano. 2 Corintios 4:4, por favor. 2 Corintios capítulo 4, versículo número 4. Este hombre era un hombre ciego, ¿ven? Lo leemos en Marcos 8:22, hermano. Era un hombre que tenía su capacidad de vista estaba limitada, estaba nula, no podía ver. No podía percibir nada con sus ojos. ¿Lo tienen, hermanos? 2 Corintios 4:4 dice la Biblia. En los cuales el Dios de este siglo se vuelve el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, este mundo está ciego. Miren acá. Este mundo está ciego. Este mundo no puede ver la luz del resplandor de Cristo, hermano. Este mundo no puede ver muchas veces la luz del Evangelio. Hermano, a veces convivimos con un mundo, hermano, que está ciego y que no puede alcanzar a ver la vida que nosotros tratamos de llevar, hermano. Y hermano, es ilógico, incoherente, es incongruente para este mundo la vida que tratamos de llevar, hermano. Una vida, hermano, de tratar como matrimonio, ser fiel a una sola mujer, como lo dice la Biblia. Y para el mundo es algo loco, hermano. Porque en el mundo es raro el matrimonio en el que no haya habido infidelidad, hermano. Es raro el matrimonio en el que no haya habido infidelidad. Deje usted ya eso. Es raro el matrimonio donde no se practique la infidelidad. Y no se puede alcanzar a ver con ojos jóvenes. ¿A poco tú nunca te has metido con nadie o con una o con dos? Yo me metí hasta con 20. Y para este mundo no es algo que la luz le pueda resplandecer, no es algo que puedan entender, hermano. No es algo que puedan comprender. Este mundo está ciego, hermano. Está ciego espiritualmente, moralmente, éticamente, sabiamente, hermano. En Romanos 1, hermano, es una lectura que me gusta mucho, hermano, que yo la leo y siempre toca mi corazón. En Romanos 1, vamos a leer desde el versículo número 21. Voy a leer un poco rápido para que no se nos vaya en esto, hermano. Es una lectura larga. 1:21 de Romanos dice así:
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, se oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Está hablando de que cambiaron la imagen espiritual de Dios por una imagen visible, hermano. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y sigue hablando, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que las hacen, sino también las que se complacen con los que sino también se complacen con los que las practican. Pudiésemos estar toda la mañana en esta lectura. El apóstol Pablo, hermano, habla a la iglesia de Romanos y le da, como le dice en la situación en la que está el mundo. Ahora, el apóstol Pablo no lo estaba juzgando, hermano, no lo estaba mandando al infierno. El apóstol Pablo fue uno de los primeros que trabajó arduamente en esta obra, después de que se levantó. Pero, hermano, ese no es el punto, hermano. El punto no es decir que están bien o estamos mal. El punto es entender que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los de allá afuera. Amén. Pero también muchas veces cega nuestro entendimiento. Amén. Y este mundo está en idolatría. Hace unas semanas, hermano, se filtraron unos documentos que parece ser que muchas personas, niños, comen a otras personas y hacen ritos comiendo a otras personas. Hay dioses paganos, hermano. Cuando Israel quiere entrar al pueblo de Egipto, cuando Israel entra a la tierra prometida, los cananeos, los jebuseos, los jerseos, todos aquellos eran pueblos que tenían sus formas de idolatría, eran paganas. Eran teniendo relaciones, eran sacrificando bebés, eran sacrificando gente, era un pueblo pagano. Por eso Dios les destruyó. Y hasta hoy día vemos eso mismo, ¿no? Cómo eso mismo se lleva, cómo el mundo se ha torcido hacia ese lado. Vemos cómo la homosexualidad, hermano, ha entrado en los corazones, no solamente de este mundo, sino también nuestro. Y fuera de pararnos y tener una posición bíblica, hermano, queremos ser aceptados por este mundo y no nos paramos sobre lo que Dios dice que está mal. Y Dios dice que la homosexualidad está mal. No hay un gen en el humano que diga o que haga ver algún tipo de respaldo científico en el gen humano que haya un gen gay. Eso no existe. La Biblia habla que Dios ha cegado el entendimiento. La Biblia habla que Dios ha cegado nuestra vista, ha nublado nuestra vista. Y habla el juicio, hermano, que Dios emite no solamente es para los que lo hacen, sino también para los que se complacen con los que los hacen, los que apoyan, los que impulsan. Estos gobiernos que están apoyando tantas ideologías LGTB y que no solamente lo están apoyando, que lo están influenciando y metiendo en los niños para que ya sea una normalidad. Ahora, hermano, dicho esto,
tenemos una responsabilidad nosotros con esto, hermano. En Marcos 8 dice la Biblia, vamos a regresar a Marcos 8. Marcos 8. Note que el ciego obviamente no puede ver, ¿verdad? El ciego no puede ver. Es muy inteligente. Dice la Biblia 22, vino luego Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Note esto, hermano. ¿El ciego vino solo, hermano? ¿El ciego buscó a Cristo solo? Eso es el que hubo quien le trajo a él. ¿Amén? Y no solamente quien le trajo, el ciego no hizo la petición. Otros le hicieron la petición a Cristo de que le tocase y que le sanase. ¿Amén? Esos otros estaban preocupando porque ese ciego fuese sano, hermano. Esos otros estaban preocupando porque aquella persona pudiera tener clarividencia, hermano, en sus ojos. Esos otros hombres estaban preocupando por aquel ciego. Esos otros hombres nos estaban enseñando a nosotros como lo que un cristiano debería de ser. El preocuparnos por otros. El preocuparnos porque si yo no hablo de Cristo a mi primo, mi prima, mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi tía, los compañeros que tengo a mi alrededor, el día que ellos mueran van a ir al infierno. Irremisiblemente. O sea que no hay una forma de cambiarlo. Aunque haga 1000 misas, no hay una forma de cambiar ese destino. Tenemos una responsabilidad de llevar la luz, de llevar la claridad, hermano, a aquellos que están en la oscuridad. Hubo quien se preocupó por este hombre, hermano. Y si no hubiera habido quien se preocupara por él, hermano, probablemente él nunca hubiese sido salvo, nunca hubiera sido sanado de su malestar. Hermano, ¿por quién se preocupa usted, hermano? ¿Por quién se preocupa usted? Muchos de los cristianos se preocupan nada más por sí mismo. Por sí mismo y porque lo que le importa y porque uno esté bien. Y por lo que a mí me importa y que ruede todo el mundo. Y que ruede el mundo. Mientras yo esté bien y los que yo considero los míos, que ruede el mundo. Y los demás el diablo. Esa no es la actitud de Cristo mostró, hermano. Ese no es el cristiano que Dios desea que seamos. Hermano, entiendo yo que como joven, y ahora lo entiendo que soy padre, somos egoístas. Que no vemos, es raro que un joven vea por alguien más que por sí mismo. Es natural, es natural. No es juicio, es natural. Yo así lo veo. Pero hermano, nosotros muchas veces, aún siendo padres, somos egoístas, preocupándonos nada más por nosotros y por los que yo considero los míos. Estos no me los toquen, estos tengan aquí cuidado, estos no me los toquen, a los demás el diablo que rueda el mundo. Hermano, estos hombres se preocuparon por alguien más que ellos mismos. Estos hombres se preocuparon por alguien más, por las necesidades de alguien más que por sus propias necesidades. Dejaron quizá la necesidad que tenían y fueron a preocuparse por suplir la necesidad de alguien más. Esa es la actitud cristiana que deberíamos aprender. Preocuparnos por otros. Ver por otros. Amén. Soy sincero, hermano, yo usualmente he aprendido, hermano, la vida cristiana me ha enseñado siempre que oro, hermano, orar primeramente por los demás y después sí el último por mí, por mi familia, por los ministerios en los cuales me ha permitido ser partícipe y el último por mí, hermano. Eso Dios me ha enseñado con el paso del tiempo. Porque Dios me ha enseñado, hermano, que hasta el último debo de estar yo, hermano. Y es lo que Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros, hermano, que hasta el último estamos nosotros. Que primero esté mi familia, mis hijos, mi esposa, mi iglesia, mi Dios primeramente. El bienestar de los demás, el que los demás se sientan cómodos, el que los demás estén bien, hermano. Eso fue lo que Cristo vino a enseñar, hermano. No autojusticia, hermano, ni autorrespeto como este mundo le enseña, hermano. Que primero nosotros deberíamos estar bien y después lo que el mundo rueda, hermano. Cristo no vino a enseñar eso, hermano. Cristo se entregó en una cruz y Él se puso hasta el último lugar, hermano, con tal de ponernos a nosotros antes como prioridad, hermano. Y no hemos aprendido, hermano, de hacer llegar a esa plenitud, hermano, de Cristo.
Ya llegar a esa medida de Cristo, ponernos nosotros antes que los demás, hermano. A poner a los demás antes que nosotros, hermano. Todo lo contrario, nos ponemos nosotros primero. Y los demás, que les vaya bien, que Dios los bendiga. Es nuestra responsabilidad, hermano, nuestro privilegio, llevar el Evangelio. Ay, hermano, pero es que no quieren, es que la gente no quiere. ¿Y qué de los que sí quieren, hermano? ¿Se van a perder por la necesidad? Es que no lo hacemos por esto o por lo otro, hermano, pero Dios quiere que cambiemos esa forma, hermano, que aún no hemos sido restaurados. No hemos sido restaurados, hermano, completamente, aún estamos ciegos, muchos de nosotros. No hemos sido restaurados porque aún somos la segunda etapa, el de vista borrosa. Dice la Biblia en Marcos 8, creo que ahí está, en Marcos 8, 24, hermano. Dice, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Dice, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Segundo, hermano, el de vista borrosa. El que ya medio está viendo bien, pero todavía ve borroso, todavía no alcanza a ver bien. Si yo me quito los lentes, hermano, yo veo borroso todo. No me puedo ahorita hacer muecas, sacarme la lengua y hacerme una seña, y no lo voy a ver, hermano, porque mi vista es borrosa. Borrosa. Veo meramente puras figuras, los colores nada más. No alcanzo a ver las caras. Lo bueno que se alcanza a leer, ¿no? Déjeme decirle que mayormente, hermano, la mayoría de los cristianos estamos en esta etapa, en la borrosa, en la que Dios ya nos ha salvado, hermano. El Evangelio ya ha llegado a nosotros, ya comprendemos dos, tres cosas mínimas, bíblicas, hermano. Ya comprendemos lo que Dios quiere que hagamos, ya más o menos entendemos por dónde va la tirada. Dios quiere que se porte bien, Dios quiere que sea buen esposo, buena esposa, Dios quiere que sea buen hijo. Ya más o menos sabemos por dónde va la tirada, ya más o menos sabemos, se nos ha enseñado lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Pero aún así, hermano, nuestra vista no está fijada en Cristo, hermano. No es clara para hacia con Cristo, hermano. El que ya ha recibido a Cristo, pero aún ve borroso, hermano. Hay hombres y mujeres, hermano, con la vista aún borrosa, tratando de mirar a Cristo, hermano, pero se ve borroso. No se alcanza a percibir del todo, no se alcanza a entender del todo, no se alcanza a seguir del todo, no se alcanza a ver bien por dónde es que va Cristo, porque aún estamos llenos de este mundo, aún estamos metidos en los negocios de este mundo, hermano. Aún mi amor, mi necedad, mi corazón, hermano, está en este mundo. Y trato de seguir a Cristo, pero lo veo borroso, y aún tanto pecado en mí, y aún tanto rencor en mí, y aún tanto coraje en mí, hermano. Y trato de seguirle, pero se ve borroso, y luego tomo un camino que no alcanzo a percibir para dónde va, qué es lo que quiere de mí, porque aún no hay tanto pecado en mí, hermano. Aún hay tanto de este mundo en mí. Si ahí me pusieran a seguir a una persona en la noche, hermano, yo lo voy a perder. Porque aún mi vista es borrosa, hermano. Es borrosa, aún no alcanzo a ver claramente qué es lo que Dios quiere de mí. Aún no alcanzo a ver claramente que Dios me quiere usar, que Dios quiere cambiar mi vida, que Dios quiere cambiar mis acciones, mis actitudes, hermano. Aún mi vista es borrosa, ya ha sido restaurada, ya hubo un cambio en mí, ya hubo una obra de Dios en mí de alguna manera, pero aún así sigo viendo borroso, mi vista no sigue estando bien del todo, aún así mi juicio está mal, hermano. Aún así veo de forma antibíblica muchas cosas, hermano. Metido en los negocios de este mundo, hermano. Mira, hermano, yo imagino cómo seguir un cristiano, cómo seguiría si fuera la mujer de Lot, cómo la mujer de Lot trataba de seguir a Lot, hermano, trataba de salir de Sodoma y de Gomorra, pero aún ella seguía mirando atrás, hermano. Aún su vista no estaba donde debería estar, aún su visión, hermano, no estaba clara como debería de estar, hermano. Porque aún estaba su corazón en aquel mundo, aún estaba su corazón en aquella tierra.
tierra. Aún su corazón estaba en Sodoma y en Gomorra. Y en la jugosidad del pecado, hermano, en la jugosidad de hacer lo que me da en gana, hermano. La jugosidad de hacer lo que yo quiera. Y no tener que respetar nada, no tener que obedecer nada, no tener que guiarme por nadie, que nadie me diga qué hacer, hermano. Esa es nuestra naturaleza, hermano, pero Dios nos ha restaurado a una nueva naturaleza, hermano. Donde nuestra visión debe de estar clara hacia Cristo, hermano. Dice este hombre que veía borrosamente, no alcanzaba a ver bien lo que Cristo quería en él, hermano. Y muchas veces, hermano, estamos, Señor, te sigo, Señor, trato de seguirte, Señor, trato de mirar por donde quiere que vayas, trato de seguir por el camino que quieres que siga, que tome. Pero aún esta vista no me deja, aún este mundo, hay tanto de este mundo en mí, aún hay tanto de este pecado en mí, aún hay tanta carga de mi pasado en mí. Amén. Y no alcanzo a verte bien, Señor, no alcanzo a ver bien qué es lo que quieres de mí. Aún no hay una vista espiritual, hermano. Aún no hay una visión clara. Aún no hay una vista concreta, hermano. Hermano, muchos de nosotros venimos aquí nada más para sentarnos y cumplir, hermano, pero no hay una visión clara. ¿Qué quiero hacer en mi vida? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué Dios quiere en mi vida? No hay una visión clara de qué voy a hacer. Necesito cambiar esto, necesito cambiar lo otro, necesito quitar esto. Y venimos, hermano, escuchamos una predicación, hermano, una buena predicación, hermano, y pasa un evento, de verdad, un evento mágico, y decimos, ahora sí, Señor. Pero, hermano, eso es un error, porque la obra de Dios no es un evento, es un proceso, hermano. Y la mayoría de nosotros estamos a la mitad de ese proceso. De que usted a la mitad, estamos estancados en ese proceso. Por eso el cristiano, hermano, aún no vemos las cosas como las deberíamos de ver. Aún no vemos las cosas claras como deberían de estar, hermano. Aún hay muchas cosas que no alcanzamos a ver bien. Aún hay cosas que nosotros vemos bien, pero para Dios son maldad, hermano. Aún hay decisiones que nosotros vemos correctas, pero para Dios son incorrectas. Porque no alcanzamos a ver bien, porque nuestra vista está nublada y sesgada por este mundo, hermano. Y no alcanzamos a ver lo que Dios quiere que veamos. Aún no tenemos una vista espiritual, hermano. Aún hay cosas más importantes que Dios, jóvenes. Hermanos, aún no vemos a nuestra esposa, hermano, a nuestro esposo, con el respeto y amor que le deberíamos de ver, con el que Dios dice que le veamos, hermano. Porque nuestra vista sigue nublada por ese pecado, hermano. Porque la vista sigue nublada por nuestras posturas antibíblicas, hermano. Y deshonramos, hermano, y maltratamos, injuriamos y maldecimos, hermano. Un matrimonio debería ser algo, un matrimonio cristiano debería ser algo diferente a lo que es un matrimonio allá afuera. Debería ser algo hermoso, debería ser un pedazo del cielo en esta tierra, hermano. Pero nuestro pecado, hermano, nuestros errores, no el de nuestro cónyuge, y eso lo estamos viendo en las clases económicas, no el de nuestro cónyuge, mi pecado me está haciendo ver mi matrimonio borroso, como que no le veo por dónde, no veo para dónde va, veo que nada más tiene problemas, veo que nada más, no veo por dónde pueda ir, no veo por dónde pueda haber salida. Aún en los jóvenes, aún en la juventud se ve el sexo solamente como sexo, inhumanizando la creación perfecta de Dios. Y como Dios lo creó perfectamente en su designio y en su creación, hermano, y en su institución del matrimonio, hermano, como algo perfecto, como algo puro, hermano. Pero este mundo nos ha vendido la idea que es nada más eso. Y por eso también hay tanta infidelidad en los matrimonios, porque es solamente sexo. No importa. Eso, el que nosotros hagamos tanto caso a las ideologías de este mundo, hermano, y tampoco caso a este libro, y tengamos nuestra mente tampoco en esto, es lo que nos hace tener una visión tan nublosa, una visión tan sesgada, una opinión tan diferente de la de Dios, una postura tan fuera de lo que Dios desea que yo la tenga, hermano.
Aún hay tanto, hermano, de las ideas antibíblicas de este mundo en nuestra cabeza y en nuestros corazones. Y este mundo dice, defiéndete, es el empoderamiento femenino, defiéndete. Pégales. Y les pegan. ¿Verdad que sí, hermano? No soy el primero. Cuando para Cristo son cosas muy diferentes. La visión de Cristo, de Dios del matrimonio fue muy diferente. Segunda de Pedro 1, hermano, ¿cómo salimos entonces de ahí, hermano? Está bien, ya estamos estancados, ya entendimos que estamos con una visión nublada, ya entendimos que hace mucho que no avanzo, hace mucho que no cambio algo, hace mucho que no salgo de una predicación diciendo voy a cambiar específicamente esto de mi vida. Ya lo entendí, que estoy ahora estancado, ya entendí que hace mucho que Dios no obra algo práctico en mi vida, que vengo a escuchar una predicación bonita, pero Dios no permito que Dios quite algo en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Segunda de Pedro 1, hermano, vamos a leer versículos del 5 al 9. Dice ahí, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, no solamente tiene la vista corta, es ciego. Es ciego, no alcanza a ver lo que Dios quiere de su vida, no alcanza a comprender qué es lo que Dios quiere trabajar en él. Mi hermano, es una vida cristiana, no solamente se basa de tener fe. Amén. La salvación sí, pero una vida cristiana no. Amén. Dice, añadid a vuestra fe virtud. Significa ser alguien bueno, ser alguien amable. Amén. Ser una buena persona, no ser alguien detestable, no ser alguien difícil, ser una buena persona. A la virtud conocimiento, no ser un neófito, no ser alguien que no entiende, no ser alguien que no conoce. Porque si no conozco lo que Dios quiere de mi vida, de mi matrimonio, de mi liderazgo como padre, como madre, de lo que Dios quiere de mí como joven, como hijo, no lo voy a hacer. Conocimiento, al conocimiento dominio propio. Porque si yo no tengo dominio propio, me voy a dejar llevar por el primero que se me cruce, la primera que se me cruce, sea soltero o casado. Si yo no tengo dominio propio, ante cualquier mínimo enojo voy a alterarme y patear y gritar y hacer ridículo como un niño. Siempre he dicho, matrimonio que se pelea a gritos, son dos niños chiquitos que nunca se terminaron de criar. Y lo digo porque muchas veces yo me peleo siempre. Sí, bueno, porque no se enoja. Y dice, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Cómo pudiésemos tener amor, hermanos, si no tenemos virtud, si no tenemos paciencia, si no tenemos dominio propio? Y decimos, yo tengo amor, yo soy alguien amoroso, yo tengo el amor de Dios en mi vida, trato de que el amor de Dios esté en mi vida. Pero no hay virtud en nosotros, no hay paciencia, no hay dominio propio. El amor de Dios no está en nosotros. Por último, hermano, necesitamos que Dios llene la vida, que Dios llene nuestra vida, hermano. Necesitamos llenar nuestra vida de la palabra de Dios, hermano. Llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Llenar nuestro corazón de su palabra, hermano. Para poder ser el de vista restaurada. El último, hermano, Marcos 8, hermano. Marcos 8, por favor. Marcos 8. Dice ahí la Biblia, Marcos 8, versículo número 25, hermano. Note aquí,
Note aquí, ya Cristo lo intentó por primera vez, hermano, hizo el primer intento, por así llamarlo, ¿verdad? Eso no es un intento. Hizo el primer intento, hizo el primer proceso, hace el primer intento, dice la Biblia que devuelve parcialmente la vista de aquel ciego, lo intenta por segunda vez, digo, por llamarlo intento, y devuelve completamente la vista de aquel hombre. Y dice el versículo número 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Nuevamente ahora se puso sus lentes, ¿verdad? El de vista restaurada. Salmo 119, 18, hermano, dice la Biblia, si no alcanza a leer, escúchelo. Salmo 119, 18. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Por último, hermano, el de la vista restaurada, el que ve las cosas como Dios desea que las vea, hermano. Ama la obra misionera, ama la obra de Dios. Hermano, busca con corazón ferviente ser lleno de Cristo. Aun cuando esté molesto, enojado, deprimido, triste, esté pasando por dificultad, por necesidad, por falta de salud. El que busca seguir a Dios pase lo que pase, hermano. El que su vista ya está restaurada, el que su vista está clara, el que tiene claro lo que Dios quiere para con él, hermano, para con ella. El que sabe que Dios quiere que sea una buena madre, una buena señorita, un buen siervo, un buen padre, un buen hijo. Y sigue esa visión y no se aleja de esa visión independientemente de lo exterior, de si los demás lo buscan o no, hermano. De si los demás lo buscan con la misma fervencia que él o ella o no, hermano. Hermanos, si todos tuviéramos esa forma de ver las cosas, hermano, de poder ver claramente a Cristo en nuestra vida, de poder ver claramente lo que Dios desea de nuestras vidas, de poder ver claramente que aquel dolor, que aquel sufrimiento, que aquella enfermedad, que aquella prueba es para que Dios quiere glorificarse en ello, hermano, y quiere cambiar, y quiere transformar, y quiere restaurar, hermano. Marcos 8:24, hermano. Vamos otra vez a Marcos. Quiero hablar de esto. Es importante tener una vista restaurada, hermano. Es importante no tener, es aún más importante no perder esa restauración. Marcos 8:34. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de cómo vemos las cosas como cristianos, de cómo hemos madurado como cristianos. No estamos hablando de salvación. Marcos 8:25, ¿no? 24, perdón, dice la Biblia. Él mirando, volvemos al segundo paso, el hombre que mira ciego, que mira medio ciego, ¿verdad? El que está en topito, que ve como topo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Bueno, yo me puse a investigar. Ningún ciego de nacimiento, hermano, puede describir algo que nunca ha visto. O sea, un ciego de nacimiento no le puede decir que recupere la vista, que vea un carro y que diga, es un carro. No puede. Es imposible porque nunca lo ha visto. Su cerebro no puede asimilarlo con nada. Le es imposible. Tiene que recuperar la vista, decir, oye, esto es un carro, sirve para esto y para lo otro. Graba la imagen en tu mente. Pero ningún ciego de nacimiento puede recuperar la vista de repente y decir, es una guitarra. No, eso es imposible. ¿Por qué digo esto, hermano? Eso muestra, hermano, que un día este hombre pudo ver. O sea que no nació ciego de nacimiento, que en algún punto de su vida perdió la vista. ¿Por qué? No lo dice. Pero eso nos muestra claramente que este hombre en algún punto de su vida, perdió su vista. Cristo le dio una vista nueva. Cristo no le dio una vista nueva, sino que restauró la vista que había perdido. Lo cual me lleva a esto, hermano. Conozco cristianos, hermano, que un día estuvieron avivados, que un día estuvieron llenos de Dios, que un día sabían plenamente lo que Dios quería de sus vidas y seguían ese deseo de Dios con fervencia. Yo voy a cambiar esto, yo voy a cambiar lo otro, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a dejar que Dios sobre mi vida, yo voy a dejar que Dios cambie esto en mí, yo voy a dejar que Dios cambie lo otro en mí. Y un día estuvieron avivados sirviendo, pero los problemas, las altibajas,
El ver que a veces aquel no le echa ganas, o ver que aquella de repente hace gestos y hace jetas. Tienen a ese cristiano en este momento en la lona. Y ese cristiano en este momento está triste, decaído, con una vista nuevamente cegada. Porque digo, no, yo le eché ganas 2 meses y este me desanimó, y aquel me dijo esto, y este aquello, y aquel pasó esto, y este le dejó de echar ganas, y yo no soy el director del culto del joven. No, hermano, ¿usted cree que le voy a estar echando ganas? Perdieron la visión que un día tuvieron, hermano. Perdieron la visión que un día tuvieron. Perdieron el llamado que un día Dios les dio, hermano. ¿Qué sería de esta iglesia, hermano, si todos pudiésemos tener una visión celestial? Una visión hacia lo eterno y no pensando en este mundo ni sus ideologías. Tener realmente la mente de un cristiano. Una vista, hermano, que podamos ver claro lo que Dios quiere de nosotros. No solamente verlo, hacerlo. Seguir ese camino. ¿Qué sería de nuestra vida, hermano? Quizá ya no habrá tanto dolor, hermano. Quizá ya no había tanta discusión. Quizá ya no había tanta enemistad, tanto rencor, tanta apatía, tantos altibajos. Si pusiéramos nuestra mirada en Cristo realmente, y no en nuestro alrededor, en nuestros problemas o en las dificultades. Lo importante, hermano, no es que Cristo sanó a este hombre, es importante, pero lo más importante es que Cristo lo hizo en 2 etapas para enseñarnos. Espérate, mi obra no es un evento, mijo, no es un sentimiento, no es un avivamiento de un momento, de una chispa, de una llama. Mi obra es un proceso, y un proceso que quiero seguir trabajando en ti. Que un día fuiste ciego, yo te tomé y te traje a la luz y te di una visión, y no solamente te di esa visión, sino que te hice madurar espiritualmente y ver las cosas más críticas, ver las cosas como Cristo las ve, ponerte tú a los demás antes que a ti. Que pusiese que las demás gentes pudiesen ver a Cristo a través de ti. Pero los problemas llegaron, las aflicciones llegaron, las consecuencias llegaron, el desánimo llegó, ver la jeta de los demás llegó. Y ahora ya volvemos acá a tener una visión borrosa. Que es lo que Dios quiere de mí, mangos, pues que yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo así pienso, y esa es la forma en la que yo me voy a dirigir, porque yo merezco respeto, y que se me trate bien, y que se me diga, y que se me respete, porque yo soy licenciado en algo que aquí no es licenciado en Derecho. Hay aquí licenciado en Derecho, ¿ya? Nos parecen abogados, pero no, ¿verdad? Buenos para discutir, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Mire, ayer mi papá me decía, le voy a robar un chiste. Si te lo dices después se ríe, hermano, para que no sienta mal, así que no tengo chistes hoy. Decía, ¿por qué Dios creó al último a la mujer? Y decía, porque si la creaba primero y después creaba todo lo demás, la mujer le decía, es que Dios, los animalitos ahí no, es que al león ponle otra cosa, ponle ahí una quinta pata, algo para que se vea más bonito. Mira, señores, que como que eso no va ahí, va acá. Nada, es broma, hermano. Es broma. Pero qué hermoso sería, hermano, si tuviésemos una visión celestial cada uno de nosotros. Qué hermoso sería si tuviésemos una visión no sesgada, no empañada, no tergiversada por este mundo. Una visión pura de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sabes cómo vamos a lograr esta visión, hermano? Tirando nuestra mente y nuestro corazón. Ver las cosas como Dios las ve. Ser el hombre que Dios quiere que seamos, ser la mujer que Dios quiere que seamos, el joven, la señorita que Dios quiere que seamos. No que este mundo, ni que yo, ni que el pastor, ni que nadie, que Dios quiere que seamos, hermano. Que Dios quiere que obremos, que Dios quiere que actuemos, que Dios quiere que cambiemos, hermano.
que esa visión sesgada que tenemos ya la quitemos, hermano, que ese rencor que sesga nuestra visión, hermano, que impide que veamos bien, ese rencor, esa apatía, ese coraje, eso que pasó traumático en nuestra vida, hermano, que permitamos que Dios lo quite, que Dios lo sane, hermano, y que podamos ser de bendición a otros en el futuro, hermano. Mira, yo un día pasé por esto, papi, pero te voy a decir cómo Dios me ayudó a salir de eso. Podamos ser de bendición, porque fue lo que Cristo vino a hacer. Fue lo que Cristo vino a enseñar. A poner a los demás antes que Él, dando que Él sufrió la cruz. Y no nosotros, hermano. Que podamos tener una visión restaurada, que podamos conservar esa visión. Vamos a orar. Señor, damos gracias por nuestra mano. Damos, mi Señor, gracias por que has sido bueno con nosotros, Padre, que nunca nos has dejado, mi Señor. Padre, perdone si muchas veces, Padre, nuestra visión es sesgada, Padre, por las necesidades, por los deseos, por los sueños de este mundo, mi Señor. Señor, no sé el resto de mis hermanos, Padre, pero al menos mi persona, Padre, usted ha hablado de mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque usted no salvó de un momento, Padre. Esto no es un chispazo, mi Señor. Esto no es nada más un sentimiento, mi Señor. Usted lo que quiere de nosotros es una vida que esté en proceso, hermano. En proceso, Señor, Señor, le pido, mi Señor, que usted pueda obrar nuestras vidas, Padre, para cambiar la forma en la que vemos las cosas. Pueda quitar esa manera de pensar, mi Señor, que este mundo ha implantado en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Y podamos ver las cosas como ustedes se quedan las veamos. No temiendo de este mundo ni lo que pudiese decir de nosotros, mi Señor, sino principalmente teniendo temor de este mundo. Señor, gracias, Padre, por cada pequeño extracto, Padre, cuatro versículos, Señor, nos dan tanto para aprender, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque usted está tratando con nosotros. Gracias, Padre. Me pido los ruegos, Señor, que usted siga orando sus corazones, Padre, y nos bendiga a continuación, Señor, con respeto, con nuestra Señor. Gracias, hermanos. Vamos a recoger las atrás.